Atención. Lo que estás a punto de escuchar te dejará helado. Carlos Villagrán, el eterno Kiko de El Chavo del Ocho, rompe el silencio a sus 80 años y revela una verdad que nadie espera desde su polémica salida del programa que marcó nuestra infancia hasta las supuestas tensiones con Roberto Gómez Bolaños y Florinda Mesa. Villagrán nos lleva al corazón de una historia oculta durante años. Pero eso no es todo. Las disputas legales, los conflictos entre los actores y la gran sombra de Kiko en su carrera son solo el principio. Y atención, su última confesión cambia todo lo que creíamos saber sobre el Chavo del Ocho. Lo que dijo en su más reciente entrevista ha dejado a todos en shock. ¿Estás listo para conocer la verdad? Antes de continuar, te pedimos un favor muy importante. Si quieres seguir descubriendo historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita. No dejes que YouTube decida por ti qué ver. Y si este video te sorprende, apóyanos con un me gusta. Carlos Villagrán Eslava nació el 12 de enero de 1944 en la vibrante y histórica Ciudad de México, una tierra llena de contrastes, sueños y luchas. Su llegada al mundo coincidió con una época de grandes cambios, en la que México, al igual que muchas otras naciones, buscaba reconstruirse tras los estragos de la Segunda Guerra Mundial. En este escenario de desafíos y esperanza, nació un niño que, sin saberlo, traería risas y alegría a millones de personas en el futuro. Desde pequeño, Carlos conoció lo que era vivir con carencias, pero también lo que significaba el amor incondicional de la familia. Creció en un hogar humilde, donde los lujos eran inexistentes, pero las risas, el cariño y la unidad nunca faltaban. Su madre, una mujer fuerte y luchadora, se convirtió en su pilar, enseñándole que la vida puede ser dura, pero que la alegría siempre encuentra su camino. Su padre, un hombre de espíritu juguetón, le transmitió la magia de ver el lado positivo en cada situación, una lección que Carlos llevaría consigo para siempre. Era un niño curioso, inquieto, de esos que iluminan cualquier habitación con su presencia. Desde muy pequeño, Carlos descubrió su don para hacer reír a los demás. Su risa contagiosa y su habilidad para imitar a las personas a su alrededor lo convirtieron en el alma del barrio. Mientras otros niños soñaban con juguetes caros, él creaba historias, personajes y aventuras con su imaginación desbordante. Las dificultades económicas nunca fueron un obstáculo para su creatividad. Transformaba cualquier objeto en un elemento de juego y, sin darse cuenta, estaba construyendo las bases del personaje que lo haría inmortal. Sus tardes estaban llenas de juegos en la calle, de amistades sinceras y de una inocencia que, con el tiempo, se convertiría en su sello distintivo. En la escuela, aunque no se destacaba por ser el mejor estudiante, brillaba de otra manera. Era el niño que siempre tenía una historia divertida que contar, el que lograba que incluso los maestros soltasen una carcajada en los momentos más inesperados. Los escenarios improvisados en las aulas fueron su primer gran entrenamiento para el mundo del espectáculo. Pero no todo era fácil. Había días en los que su madre llegaba exhausta del trabajo, en los que la comida en la mesa era poca, en los que las dificultades parecían más grandes que los sueños. Sin embargo, en esos momentos, Carlos comprendió que su mayor tesoro no estaba en lo material, sino en la risa, en la capacidad de transformar la tristeza en alegría. Con el paso del tiempo, sus sueños crecieron con él. Sabía que quería hacer algo grande, aunque aún no tenía claro cómo lo lograría. Su amor por la fotografía le permitió ver el mundo desde una perspectiva diferente, capturando momentos, miradas, emociones. Era su manera de inmortalizar instantes, de conservar recuerdos en una época donde el tiempo avanzaba sin pausa. Carlos Villagrán nunca tuvo un camino fácil. Como cualquier niño de su tiempo, enfrentó desafíos, incertidumbre y sacrificios. Pero lo que lo hizo diferente fue su capacidad de sonreír incluso en la adversidad. Desde su infancia, aprendió que la risa puede ser un refugio, que la alegría es un regalo y que el amor, cuando es verdadero, se siente incluso en los momentos más difíciles. Ese niño que corría descalzo por las calles de su barrio, que hacía reír a sus amigos con sus ocurrencias y que soñaba con un futuro lleno de posibilidades, se convertiría en un ícono de la comedia. Sin saberlo, estaba forjando el camino que lo llevaría a ser querido y recordado por generaciones enteras.
La carrera de Carlos Villagrán, marcada por su ascenso a la fama como el inolvidable Kiko de El Chavo del Ocho, es una historia fascinante de talento, trabajo duro y la búsqueda de reconocimiento. Todo comenzó de forma modesta, con Carlos explorando oportunidades en el mundo artístico sin imaginar que un día sería parte de uno de los programas de televisión más icónicos de la historia de América Latina. Antes de llegar a la fama, Villagrán tuvo que recorrer un camino de esfuerzo y perseverancia, a menudo reinventándose para crear su espacio en un medio competitivo e impredecible. Al inicio de su trayectoria, Carlos trabajó como fotógrafo en periódicos de la Ciudad de México. Tenía un talento especial para capturar momentos únicos, algo que demostraba su ojo atento para los detalles y su creatividad. Sin embargo, aunque la fotografía era una pasión y un sustento, el verdadero deseo de Carlos era trabajar en el entretenimiento. Sabía que tenía algo especial que ofrecer, una habilidad para hacer reír a las personas que lo destacaba en cualquier ambiente. Así, comenzó a participar en pequeños proyectos teatrales y programas locales, aprovechando cualquier oportunidad para mostrar su talento. Su gran oportunidad llegó cuando fue presentado a Roberto Gómez Bolaños, el brillante creador de personajes como Chespirito y Chapulín Colorado. Roberto, conocido cariñosamente como Chespirito, era un escritor, actor y comediante ya establecido, que estaba formando el elenco de un nuevo programa humorístico que prometía ser algo especial. Carlos fue invitado a hacer una audición y, con su energía contagiosa y habilidad para la comedia, rápidamente conquistó al creador del programa. Así, nació el personaje Kiko, que se convertiría en uno de los más memorables de su carrera. Kiko, con su traje de marinero, mejillas infladas y forma consentida, fue creado como el hijo de una mujer rica y autoritaria, Doña Florinda. La dinámica entre los dos era hilarante y, a la vez, cautivante. Kiko era conocido por su personalidad exagerada, sus reacciones dramáticas y su famoso bordón «Cállate, cállate, cállate, me dejas loco». Carlos trajo al personaje una autenticidad que solo él podría ofrecer, con gestos únicos y expresiones faciales que se convirtieron en su sello personal. Tenía un talento innato para combinar humor físico con un ritmo impecable, lo que hacía que Kiko brillara en cada escena. El Chavo del Ocho se estrenó en 1971 y rápidamente se convirtió en un éxito estruendoso. La serie, que narraba las aventuras de un grupo de moradores de una villa humilde, conquistó el corazón de millones de televidentes por su mezcla de humor, inocencia y temas universales. Carlos Villagrán, como Kiko, fue una pieza fundamental del éxito del programa. Su interacción con Chespirito, interpretado por Roberto Gómez Bolaños, era uno de los puntos álgidos de la serie, con las constantes peleas infantiles entre los dos generando risas sin fin. La química entre el elenco era palpable, y eso se reflejaba en la pantalla, haciendo que el público se identificara con los personajes y se enamorara de ellos. A medida que el programa crecía en popularidad, el nombre de Carlos Villagrán comenzaba a destacar en toda América Latina. No era solo un actor, se había convertido en un ícono cultural. Los niños imitaban a Kiko, inflando sus mejillas para copiar su expresión característica, y sus bordones pasaron a formar parte del vocabulario cotidiano de muchas familias. Carlos comenzó a viajar por diversos países, promoviendo el programa y encontrando fans que lo recibían con un cariño indescriptible. Descubrió que su trabajo tenía un impacto profundo, trayendo alegría a personas de diferentes culturas y edades. Sin embargo, no todo fue fácil durante esta trayectoria de éxito. A pesar de la popularidad de El Chavo del Ocho, había tensiones detrás de escena. Carlos y Roberto Gómez Bolaños comenzaron a tener desavenencias sobre los derechos de Kiko. Villagrán creía que había contribuido significativamente a la creación del personaje, con muchos de sus gestos siendo fruto de su improvisación y creatividad. Por otro lado, Bolaños, como creador del programa, reclamaba los derechos de autor sobre todos los personajes. Esta disputa llevó a un alejamiento gradual entre los dos, culminando en la salida de Carlos del programa en 1978. La decisión de dejar El Chavo del Ocho fue difícil para Carlos. Sabía que estaba abandonando un papel que lo había hecho famoso. Pero también sentía que era necesario buscar nuevas oportunidades y demostrar que podía tener éxito fuera de la sombra de Roberto Gómez Bolaños. Tras su salida,
Carlos intentó dar continuidad a su carrera creando programas propios. Uno de estos proyectos fue que Kiko, en el que interpretaba un personaje similar a Kiko, pero sin las mismas características para evitar problemas legales. Aunque captó la atención, el programa no logró alcanzar el mismo éxito que El Chavo del Ocho, y Carlos enfrentó dificultades para establecerse nuevamente en la cima. A pesar de los desafíos, Carlos continuó trabajando. Participó en shows, eventos y giras internacionales, llevando su comedia a diferentes escenarios alrededor del mundo. También comenzó a presentarse en circos, donde encontraba un público fiel que aún lo adoraba como Kiko. Estas presentaciones le permitieron mantenerse cerca de sus fans, manteniendo viva la conexión con el público que tanto lo admiraba. Uno de los aspectos más destacados de la carrera de Carlos Villagrán fue su capacidad de reinventarse y de mantener su humor intacto, incluso ante las adversidades. Nunca perdió el carisma que lo volvió famoso y continuó esparciendo alegría donde quiera que fuera. El éxito de El Chavo del Ocho parecía inquebrantable, pero detrás de las risas y los aplausos se gestaba una lucha silenciosa. La relación entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños se fue desgastando con el tiempo, atrapada entre el cariño del público y las diferencias irreconciliables sobre la creación y los derechos del personaje de Kiko. Carlos siempre sintió que había puesto su alma en Kiko, que sus mejillas infladas, su manera inocente y sus frases icónicas eran parte de él, de su esencia como actor y comediante. Pero para Bolaños, los personajes eran suyos, nacidos de su pluma y su imaginación. Al principio, las diferencias parecían menores, pequeñas grietas en una amistad forjada en los escenarios. Sin embargo, con el tiempo, esas grietas se convirtieron en muros infranqueables. El éxito del programa no solo trajo reconocimiento, sino también dudas y preguntas difíciles de ignorar. ¿Recibían los actores lo que merecían por su trabajo? El Chavo del Ocho era un fenómeno en toda América Latina, generaba fortunas en publicidad y presentaciones, pero no todos se sentían justamente recompensados. Villagrán, cuyo personaje era uno de los más queridos, comenzó a cuestionarse si su esfuerzo y popularidad se reflejaban en su remuneración. Como si las tensiones creativas y financieras no fueran suficientes, la relación con Florinda Mesa añadía otra capa de conflicto. Mesa, pareja de Bolaños y figura influyente tras bambalinas, nunca tuvo una relación cercana con Carlos. Su presencia en las decisiones del programa fue una sombra que intensificó las diferencias, alimentando los desencuentros y la incomodidad dentro del elenco. Con el corazón dividido entre la lealtad y la necesidad de ser reconocido, Villagrán tomó una de las decisiones más difíciles de su vida. En 1978, con nostalgia y tristeza, dejó El Chavo del Ocho. Sabía que se alejaba de un proyecto que le había dado fama, pero también entendía que debía partir para proteger su dignidad y encontrar un nuevo camino. Su salida dejó un vacío en el programa, una ausencia que el público sintió de inmediato. Kiko no era solo un personaje, era un alma dentro de la serie, y sin él, El Chavo del Ocho nunca volvió a ser el mismo. A pesar de los desafíos, Carlos Villagrán no se rindió. Creó su propio show, que Kiko, en un intento de mantener viva la esencia de su querido personaje sin cruzar los límites legales de los derechos de autor. Aunque el éxito no fue el mismo, su amor por la actuación y el cariño del público lo mantuvieron en pie. El tiempo pasó, pero las heridas quedaron. En diversas entrevistas, Villagrán habló con sinceridad sobre su dolor, sobre la desilusión de perder no solo un trabajo, sino también una amistad. Sin embargo, también reconoció el regalo que El Chavo del Ocho le dejó, la oportunidad de hacer reír a generaciones enteras. Su relación con Bolaños nunca se reconstruyó del todo. La distancia entre ellos fue definitiva, incluso hasta el fallecimiento de Chespirito en 2014. Pero más allá de las disputas, de las diferencias y del adiós, Carlos Villagrán siempre será Kiko. Y en los corazones de millones de fanáticos, seguirá inflando las mejillas y gritando con esa voz inconfundible, «¡Mamá!». Después de su salida de El Chavo del Ocho en 1978, Carlos Villagrán emprendió un nuevo y desafiante capítulo en su carrera. El papel de Kiko lo había convertido en un ícono en toda América Latina, pero la salida de un programa tan emblemático trajo tanto oportunidades como dificultades.
Se encontró en una posición singular. Por un lado, era extremadamente popular y querido por el público, por otro, necesitaba demostrar que podía destacarse fuera del universo creado por Roberto Gómez Bolaños. Así, comenzó su viaje en la llamada carrera post-Chávez, marcado por reinvenciones, nuevas aventuras y un esfuerzo constante por conectarse con su público. Carlos sabía que sería imposible disociar su imagen del personaje Kiko, que lo había proyectado a la fama. Esto representaba un dilema: continuar interpretando un personaje que ya no le pertenecía jurídicamente o crear algo completamente nuevo. Optó por una solución intermedia, llevando al público una versión modificada de Kiko, preservando sus características más destacadas, pero adaptándolas para evitar problemas legales. Con este enfoque, Villagrán lanzó el programa A que Kiko, un intento de mantener el cariño del público mientras exploraba una nueva fase en su carrera. A que Kiko fue un programa creado para destacar el humor y el talento de Villagrán. Aunque atrajo la atención inicial de los fans que extrañaban al Kiko original, el show no alcanzó el mismo nivel de éxito que El Chavo del Ocho. Aún así, el programa tuvo momentos memorables y permitió a Carlos continuar su trayectoria en el entretenimiento. Utilizaba frases, gestos y situaciones cómicas que recordaban a su personaje anterior, pero añadía elementos nuevos para intentar darle una identidad propia al proyecto. A pesar de los esfuerzos, las comparaciones con el trabajo anterior eran inevitables, y esto impidió que Kiko se convirtiera en un fenómeno. Con el tiempo, Carlos se dio cuenta de que el público quería verlo como Kiko y que la fuerza de ese personaje era difícil de superar. Así, decidió abrazar su legado y explorar otras formas de mantener su conexión con los fans. Una de las maneras más exitosas que encontró fue llevar a Kiko a los escenarios y circos. Villagrán comenzó a presentarse en espectáculos en vivo, viajando por toda América Latina, Estados Unidos y otros países con comunidades hispanas significativas. Sus presentaciones en circos se volvieron especialmente populares, ya que le permitieron interactuar directamente con el público, especialmente con los niños que lo veían como un verdadero héroe de la comedia. Durante estas giras, Villagrán llevaba alegría a miles de personas. Recreaba escenas icónicas, contaba historias divertidas e incluso hacía improvisaciones basadas en las interacciones con el público. Estos shows en vivo demostraban que, incluso fuera de la televisión, Carlos tenía un carisma único y un talento indiscutible para la comedia. Se convirtió en una figura itinerante, viajando de ciudad en ciudad para esparcir sonrisas y mantener viva la magia del personaje que lo consagró. Además de los espectáculos en vivo, Carlos también participó en eventos y programas de televisión como invitado especial. Su presencia siempre era sinónimo de nostalgia para los fans de El Chavo del Ocho. Aparecía en talk shows, programas de variedades y entrevistas, donde hablaba sobre su carrera, sus momentos con el elenco original y su visión sobre la comedia. En esas ocasiones, Villagrán demostraba una humildad y gratitud profundas por el amor que recibía del público, incluso décadas después de su salida del programa. En los años 90, Carlos exploró nuevos formatos para conectarse con el público, incluyendo producciones cinematográficas y proyectos televisivos menores. Participó en películas de comedia que buscaban capturar el humor ligero y familiar que era su sello distintivo. Aunque estos proyectos no alcanzaron gran prominencia, mostraron la determinación de Villagrán por seguir activo y relevante en la industria del entretenimiento. Uno de los aspectos más marcantes de la carrera post-Chávez de Carlos fue su relación con los fans. Siempre se esforzó por expresar su amor y gratitud por aquellos que lo apoyaron a lo largo de los años. Villagrán era visto frecuentemente en eventos de cultura pop, convenciones de fans y celebraciones nostálgicas, donde reencontraba a admiradores de todas las edades. Su interacción cálida y accesible lo hacía aún más querido. Y se dedicaba a firmar fotos, tomarse selfies y escuchar historias emotivas de personas que crecieron viendo a Kiko. Otro punto importante de esta fase fue la decisión de Carlos de vivir fuera de México durante muchos años. Pasó periodos significativos en Argentina y Estados Unidos, donde encontró comunidades que lo acogieron con cariño. En Argentina, en particular, encontró un público extremadamente apasionado, que lo veía como una figura casi mítica de la infancia.
Su estadía en estos países no solo fortaleció su conexión con los fans internacionales, sino que también le permitió explorar diferentes culturas y expandir su carrera en nuevos mercados. A pesar de sus muchos éxitos, la carrera post-Chávez de Carlos Villagrán también estuvo marcada por desafíos y momentos de reflexión. Las disputas legales con Roberto Gómez Bolaños sobre los derechos de Kiko continuaron generando controversia por muchos años. Aunque Carlos siempre expresó respeto por Bolaños como creador, también dejó claro su deseo de ser reconocido por su propia contribución al personaje. Estas cuestiones jurídicas, sumadas a las tensiones personales que surgieron entre bastidores de El Chavo del Ocho, crearon una sombra sobre su relación con algunos colegas de elenco. Villagrán también enfrentó críticas de algunos sectores de la prensa y de la industria del entretenimiento que cuestionaban su dependencia del personaje Kiko. Para muchos críticos, su insistencia en revisitar el papel era vista como una falta de innovación. Sin embargo, Carlos siempre defendió su elección, argumentando que Kiko no era solo un personaje, sino una parte inseparable de su identidad como artista. Creía que su papel como comediante era traer alegría, independientemente de cómo esa alegría fuera entregada, y veía en Kiko una herramienta poderosa para alcanzar ese objetivo. En los últimos años, Carlos Villagrán continuó disfrutando del cariño del público. Aún con el paso del tiempo, permaneció activo, participando en eventos especiales y concediendo entrevistas que recordaban los días de gloria de El Chavo del Ocho. Su humildad y buen humor permanecen inalterados, y nunca pierde la oportunidad de agradecer a los fans por todo el apoyo que ha recibido a lo largo de su larga carrera. Detrás de la risa contagiosa y los recuerdos imborrables, la vida de Carlos Villagrán ha estado marcada por contrastes, el brillo de la fama y las sombras de la lucha interna, el calor de la familia y el frío de las adversidades. A lo largo de los años, Carlos ha sido, ante todo, un hombre de familia. Padre de 6 hijos, Silvia, Paulo, Samantha, Gustavo, Edson y Vanessa, ha luchado incansablemente por mantenerlo cerca, a pesar de los compromisos y la agitada vida que conlleva ser una figura pública. Nunca permitió que la fama lo alejara de su mayor tesoro. En los momentos de incertidumbre, cuando las luces del espectáculo parecían cegarlo, su familia fue su refugio, su faro en la tormenta. Las risas que Carlos regalaba al público muchas veces escondían momentos difíciles. La vida tras bambalinas no siempre fue fácil. Sin embargo, cada vez que el peso de la industria se hacía insoportable, encontraba en sus hijos la fuerza para seguir adelante. Siempre buscó inculcarles valores fundamentales, humildad, respeto y la importancia del esfuerzo. Mientras el mundo lo veía como el eterno Kiko, en su hogar era simplemente papá, el hombre que contaba historias a la hora de dormir y protegía a su familia de los reflejos deslumbrantes de la fama. A pesar de su amor por México, la vida lo llevó a recorrer distintos caminos. Vivió en Argentina, donde el cariño del público lo abrazó con una calidez inesperada. Allí, en cada aplauso y en cada muestra de afecto, encontró una segunda patria. Se convirtió en un símbolo de nostalgia, un puente entre generaciones que crecieron viéndolo en la televisión. Pero el destino aún le tenía reservados otros viajes. En Estados Unidos, en medio de una comunidad latina que lo idolatraba, buscó nuevas oportunidades, siempre con el anhelo de mantener viva su esencia y de llevar su legado más allá de las fronteras. En cada rincón del mundo que pisó, Carlos llevó consigo el mismo espíritu, la misma sonrisa y la misma convicción de que su trabajo era más que un personaje, era una misión, una manera de tocar corazones. Pero incluso los íconos tienen días grises. En más de una ocasión, el peso del pasado lo alcanzó. Las heridas de su salida de El Chavo del Ocho, las tensiones con antiguos compañeros, las críticas por seguir interpretando a Kiko. Todo eso fue un fardo que tuvo que aprender a cargar. Sin embargo, nunca se dejó doblegar. En cada obstáculo, encontró un motivo para seguir. Rebeca Palacios, su esposa y su mayor confidente, fue un pilar fundamental en su vida. Con ella compartió no solo amor, sino también resiliencia. En los momentos en que todo parecía derrumbarse, Rebeca estuvo allí, recordándole quién era y por qué había comenzado este viaje. En sus palabras y en su apoyo inquebrantable, Carlos halló el equilibrio necesario para seguir adelante.
La autenticidad de Carlos es lo que lo ha mantenido en el corazón de la gente. No es solo el actor, no es solo Kiko. Es el hombre que jamás perdió la sonrisa, el que aún se toma el tiempo para saludar a un fan en la calle, el que nunca dejó de agradecer. Su espiritualidad, su fe y su gratitud han sido el motor que lo ha impulsado a seguir cuando las luces del escenario se apagaban. Hoy, con una trayectoria que ha dejado huella en generaciones. Carlos Villagrán mira hacia atrás y sonríe. Sabe que su camino ha estado lleno de altibajos, de despedidas y de nuevos comienzos. Pero si hay algo que ha aprendido, es que la vida es como una gran función, no importa cuántas veces caigas, siempre hay una oportunidad para ponerte de pie y seguir haciendo reír al mundo. Carlos Villagrán nos dejó una huella imborrable, no solo por su talento como Kiko, sino también por su resiliencia y amor por su público. A lo largo de su vida, enfrentó desafíos y superó obstáculos, pero siempre mantuvo su esencia, esa que nos hacía reír y emocionar al mismo tiempo. Hoy, recordamos no solo a Kiko, sino al hombre que, con su humor y sencillez, tocó los corazones de generaciones enteras. Y ahora que hemos llegado al final de este video, quiero agradecerte sinceramente por haberte acompañado hasta aquí. Gracias por ser parte de este homenaje a un grande. Tu apoyo y tu interés nos muestran que el legado de Carlos Villagrán sigue más vivo que nunca. Me encantaría saber qué te ha parecido este video sobre su vida. ¿Te sorprendió alguna parte de su historia? ¿Qué momentos de Kiko te hicieron reír o reflexionar más? Déjanos tu comentario, tu opinión es muy importante para nosotros. Y no olvides compartir este video con aquellos que también crecieron con Kiko, porque su legado merece seguir siendo recordado por todos. Gracias por llegar hasta el final y por mantener viva la memoria de Carlos Villagrán.